Esta mañana vamos a tener un tema que ha sido una preocupación de Jesús con relación a todos nosotros. No solamente en el presente, lo ha sido en el pasado también. Y justamente he titulado el mensaje de hoy La preocupación de Jesús. Algunos se han preguntado antes de escuchar el sermón y han dicho, pero a ver, ¿en qué estoy mal? Que Dios está preocupado por mí, que el Señor Jesús está preocupado por mí. No es específicamente el estar mal, pero sí saber que Jesús está dispuesto a satisfacer las necesidades humanas. ¿Cómo fue que dije? Jesús está dispuesto a satisfacer las necesidades humanas. Usted me dirá algunas, no algunas, todas las necesidades humanas. El Señor Jesús dejó un pasaje maravilloso en las Escrituras. Ya se ha dado la lectura esta mañana, pero yo les pido que por favor volvamos otra vez al texto bíblico. Volvamos al texto bíblico, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 32. Mateo capítulo 15, versículo 32. Dice la Escritura lo siguiente. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Qué interesante. Saben que en este pasaje usted encuentra mucha riqueza de la nobleza de carácter que tuvo Jesús. En este pasaje usted encuentra la verdadera preocupación que tiene Jesús con la humanidad. Ahora entiendan una cosa. Es verdad que el Señor Jesús vino a esta tierra a salvarnos y perdonar nuestros pecados, ¿sí o no? Ok. Eso es cierto, eso es verdad. Cuando no existía el pecado, de acuerdo a la Biblia, todo era lindo, todo era bueno. Inclusive las Escrituras en el libro de Génesis dice que todo era bueno en gran manera. Qué lindo debe haber sido vivir esa vida, sin pecado. Todo bueno, nunca te enfermabas. Disfrutar de un aire puro. Comer las mejores frutas. No ahora que las frutas vienen con tanto veneno, ¿no? La gente dice hay que comprar productos orgánicos. Ahora ni se puede comprar producto orgánico porque no sabe que la tierra donde lo están sembrando también tiene insecticidas del pasado. ¿Cambiarías tú la vida cuando no existía el pecado a la de hoy? Por supuesto que sí. El Señor hizo todo bueno y lo hizo en gran manera bueno. Sin embargo, por desdicha, el pecado entró trayendo todas sus consecuencias.
Y podríamos nombrar algunas: violencia, injusticia, egoísmo, hambre, soledad, miedo, en fin. Podríamos seguir enumerando más. Esa es la condición en la cual nosotros vivimos. Hoy vivimos en un mundo injusto, donde hay muchos de nosotros, escuchen bien esto, hoy vivimos en un mundo injusto, donde hay muchos de nosotros que como sobra la comida la botamos, ¿sí o no? Sí. Y hay también en otros lugares donde hay muchos que se están muriendo de hambre. Qué injusto es este mundo. Qué tristeza. El peor error que nosotros podemos cometer como cristianos en ese contexto es pensar que solo nuestra misión es predicar el evangelio de salvación, en el sentido de que tenemos que decirle a la gente que se porte bien, porque la única manera de ganar el cielo es portarse bien. Yo no te estoy diciendo esta mañana que el cielo y la vida victoriosa son una alegoría. El cielo y la vida victoriosa en Cristo Jesús es una realidad. Sin embargo, más allá de ser realidad, nosotros podemos estar cometiendo un error muy grave como cristianos, de concentrarnos solamente en eso y dejar a un lado el otro lado de la predicación del Evangelio que ejemplificó Jesús específicamente en esta ocasión. Ustedes han visto que nuestra mayor preocupación es: ¿hay que bautizar? ¿Hay que ganar a otros para Cristo? Yo no estoy diciendo que eso está mal. Inclusive nos preparamos para poder tener campañas evangelísticas, compramos Biblias, compramos fe de Jesús, compramos regalos para darle a la gente, inclusive salimos y nos desgastamos afuera para poder traer a otros a que ellos puedan encontrar a Jesús, busquen la salvación y un día puedan ellos llegar también al cielo. No está mal, no está mal. Sin embargo, yo pregunto, ¿será que estamos descuidando otra cosa? ¿Será que nosotros estamos descuidando otra área del Evangelio? Aquí el texto bíblico es claro y dice: Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente. ¿Y qué es tener compasión? ¿Qué es lo que estaba tratando de decirle el Señor a los discípulos? Y no se quedó solamente en la palabra: tengo compasión, tengo compasión. El Señor siguió. Le dice: hace 3 días que todos estos están conmigo. Y había mucha gente, había mucha gente. La Biblia dice que había gente que había venido de kilómetros y kilómetros, millas y millas, lejos, que no podía regresar a casa a comer. Había gente pobre, gente necesitada. Ellos habían venido a ver a Jesús, a escuchar el mensaje de Jesús. Me imagino que dentro de la predicación de Jesús, algunas doctrinas bíblicas el Señor les enfatizó, les enseñó, para poder liberarse del pecado y poder alcanzar el reino de los cielos. Sin embargo, el Señor también tomó la otra parte del Evangelio. Y la otra parte del Evangelio fue la que nosotros hemos enfatizado en la lectura.
Tengo compasión ¿de quiénes? De ellos. Porque hace 3 días ellos están sin comer. Y enviarlos sin comer, no quiero. No sea que en el camino se desmayen o se mueran. ¿Saben lo que dice el espíritu de profecía? Y justo anoche estaba escuchando a alguien en un sermón que decían, y es un prominente predicador, que nosotros no predicamos el espíritu de profecía hoy en día. ¿Quién le dijo esa gran mentira? Nosotros predicamos lo que dice el espíritu de profecía, es palabra de Dios. Y mire lo que dice la sierva del Señor. El deseado de todas las gentes. La página 333, en el capítulo donde dice, dadles vosotros de comer. Refiriéndose a Jesús. La sierva de Dios dice lo siguiente. El que enseñaba a la gente la manera de obtener paz y felicidad, se preocupaba tanto de sus necesidades temporales como las espirituales. ¿Se han dado cuenta que nosotros nos preocupamos más por la gente en lo espiritual que en sus necesidades temporales? ¿Le ha preguntado a ustedes a las visitas, le han preguntado si necesitan algo ellos? Si necesitan comida, si necesitan alguna ayuda, si necesitan algo de nosotros. ¿Ustedes creen que esa es parte de la predicación del Evangelio? Saben, nosotros entramos a la iglesia, y este es un mensaje para la iglesia, por favor, las visitas, tranquilos. Este es un mensaje para todos nosotros, me incluyo yo. Entramos a la iglesia y así como entramos, salimos y no somos capaces de intercambiar palabras con otras personas que nosotros no conocemos. El Señor dijo, tengo compasión de la gente. ¿Qué grado de compasión tienes en el corazón por la gente? La predicación del Evangelio no consiste solamente en darle un estudio bíblico a alguien, en predicar profecías a un grupo de gente, en llevarle simplemente una revista. Hay que tener compasión por la gente. Y la gente necesita de nosotros. Si el Señor nos ha bendecido, si el Señor nos ha dado, hay que darle a otros, porque necesitan, tal vez, algo que comer. Yo conozco a algunos de aquí que han trabajado mucho y el Señor los ha bendecido. Y allá en su país tienen una gran mansión, una casa hermosa, y todo lo que ganan va para allá. No estoy criticando, simplemente la pregunta todavía sigue en pie. ¿Qué grado de compasión tienes con la gente? ¿Quieres imitar a Jesús? ¿Queremos imitar a Jesús? El versículo de hoy nos muestra la preocupación divina ante la necesidad humana. ¿Podría haber sido fácil para Jesús predicar el Evangelio y decirle a la gente, hasta luego, nos vemos, me voy al otro pueblo? Pero Jesús no tuvo esa reacción. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús se compadeció de la gente. Y dijo, hace 3 días están aquí, escuchando la palabra de Dios, pero ellos no han comido nada. ¿Saben? Hubieron algunos discípulos, Señor, ¿y de dónde sacamos? Señor, ¿y dónde? No hay tiendas por aquí.
Por lo menos el Shoppers no está. El Giant mucho menos. ¿Qué vamos a comprar? Jesús fue claro y les dijo a los discípulos: yo no los voy a mandar con hambre, porque tengo compasión de ellos. Y todo lo que pueda hacer, lo voy a hacer porque los amo. Qué actitud tan noble. Qué actitud de un verdadero hijo de Dios. Y esto tiene que ver con nuestra salvación también. ¿Cuántos se van a salvar por guardar los mandamientos? ¿No se van a salvar? Bueno, voy a hacerlo un poquito más general. ¿Cuántos se van a salvar por hacer la voluntad de Dios? ¿Y qué incluye hacer la voluntad de Dios? Guardar los mandamientos. Escuchaba a este predicador también y dice que hoy en las iglesias adventistas no se predica acerca de la ley de Dios. ¿Cómo que no se predica? Se predica la ley de Dios. ¿Acaso la ley de Dios no es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo? Ahora, al hacerte esta pregunta, de que cuántos se van a salvar por hacer la voluntad de Dios, ¿estás seguro de que te vas a salvar? ¿Estamos seguros de que no? No, pero pastor, usted está haciendo una pregunta que es un asunto de obras, no de fe. Pero señores, la fe sin obras es muerta. Vuelvo a repetir, el Señor se hubiese quedado tranquilo y feliz y le hubiese dicho a la gente: bueno, ya les compartí la fe, ya les di lo necesario de la palabra de Dios, hasta luego. Pero no. En el corazón de Jesús había compasión. En el corazón de Jesús había de cumplir él la voluntad de su Padre. En el corazón de Jesús había ternura, había misericordia, había amor. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestra presencia? ¿Qué hay en nuestro carácter? ¿Por qué no vamos a Mateo 25? Mateo 25. Y les estoy diciendo que esto tiene que ver con nuestra salvación. Mateo 25. Versículos 32 al 40. Mateo 25, 32 hasta el 40. Escuchen esto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Escuchen bien. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. A ver, ¿quién me visitó cuando estaba enfermo? La única que fue Liliana. Y se contagió. No, este es simplemente un paréntesis. Tranquilos. Enfermo y no me visitasteis. En la cárcel
y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Te pregunto, ¿tiene que ver con nuestra salvación? ¿El ser compasivos? ¿El atender las necesidades de la gente? ¿Preocuparnos por el necesitado? Iglesia de Annandale, Iglesia del Señor, ya es tiempo de parar en preocuparnos solamente por la parte espiritual nuestra y de traer a otros para que se salven solamente por un estudio bíblico o una campaña evangelística. No estoy diciendo que está mal, no me malentiendan, por favor. Es necesario hacer el trabajo, es necesario predicar el evangelio, pero también es necesario que nosotros tengamos compasión por la gente. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón. Ahora que vamos a la obra misionera, ahora que salimos a predicar el evangelio, nosotros tenemos que presentarle a la gente también ese corazón sensible para decirle en qué podemos ayudarlos. ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades? Tiene que ver con nuestra salvación. ¿Qué pasará con aquellos que no son compasivos? Y que creo que debajo del colchón tienen todo el dinero guardado para que cuando llegue el momento de irse a su país, se lleven todo. Sí. ¿Qué pasará? Versículo 41 en adelante. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Te pregunto, ¿tener compasión por los demás es el evangelio que también debemos predicar? ¿Y cómo nosotros predicamos esto y dónde predicamos? Puede ser en una forma individual, pero también puede ser en nuestros hogares e iglesias. Por eso es tan importante que nosotros invitemos a nuestros amigos y hermanos a los hogares e iglesias. Puede haber necesidad en nuestra propia iglesia, con nuestros propios hermanos, y no estamos ejerciendo la compasión, no estamos ejerciendo la dadivosidad, no estamos ejerciendo el abrir el corazón para darle lo mejor al hermano. Cuidado con la indiferencia, cuidado con el egoísmo, cuidado con ese espíritu de solamente acumular para nosotros y no usar esos medios para servir al Señor. Los hogares e iglesias han sido colocados por el Señor en la iglesia para predicar el evangelio de salvación en estas dos áreas. Enseñar la doctrina, pero también enseñar la compasión. Demostrar la compasión.
Durante estos días pasados se han estado preparando los hogares e iglesias. Estos días pasados se han estado designando los líderes de hogares e iglesias, donde en cada casa designada se está predicando el Evangelio, tanto a través de la Escritura como también de la compasión, de la actitud que el Señor quiere que tengamos hacia otros seres humanos. Yo en esta mañana, en el nombre del Señor, quiero decirte que te unas a un hogar iglesia. Que le pidas al hermano Roberto la información del grupo pequeño del hogar iglesia más cercano donde tú vives. De tal manera que tú puedas unirte a ese grupo y puedas no solamente ejercer la misión de predicar el Evangelio a través de las Escrituras, sino también ejercer el ministerio de la predicación del Evangelio a través de lo que el Señor te ha enseñado y que es la compasión, la ternura, el amor hacia los demás. Esta mañana el Señor nos dice lo siguiente: dad y se os dará. El que siembra con mezquindad también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. El Señor quiere cristianos felices. Y cuán feliz uno se siente cuando da. Pero ese dar, que sea la motivación que solamente el cielo te ponga en tu corazón. Porque si el cielo no te pone esa dadivosidad en tu corazón, entonces tú vas a actuar falsamente. Y Dios no quiere eso. La iglesia del Señor tiene esas dos características en la predicación del Evangelio. Predica a través del escrito en la palabra de Dios, pero también predica con el Evangelio práctico, de saber que hay otros afuera que necesitan compasión, necesitan amor, necesitan ternura, necesitan ayuda. ¿Hay necesidad afuera? Sí. Hay mucha necesidad. ¿Qué vas a hacer con esa necesidad? ¿Qué vamos a hacer con esa necesidad? El Señor nos pide en esta mañana que nosotros nos preocupemos, así como Jesús se preocupó por la gente. Señor, ayúdame esta mañana a no mandar a esos hijos tuyos sin comer. Permite que haya pan para satisfacer su necesidad. Porque si los mando así, no vaya a ser que en el camino desmayen. ¿Queremos cumplir la misión del Señor? Esta misión se cumple a través de los hogares e iglesias. Es parte de nuestro ministerio. Y en esta mañana yo quiero pedir que todos los directores de hogares e iglesias vengan aquí adelante, porque vamos a hacer una oración de consagración por ellos. Es un ministerio fuerte, es un ministerio de valor, es un ministerio donde tú y yo tenemos que tomar parte. Y yo quisiera que toda la directiva de los hogares e iglesias, la obra misionera y también los directores vengan aquí adelante, porque esta mañana vamos a tener una oración de consagración sobre este ministerio. Que cumpla el Señor en nuestras vidas aquello que nos ha pedido: predicar el Evangelio por precepto y por ejemplo. ¿Qué es por precepto? Enseñarle la doctrina a la gente. Y por ejemplo, ser compasivos con ellos, para amarlos
y darles lo mejor. Vuelvo a repetir, si hay hermanos que no se han unido a un hogar iglesia y desean cumplir el ministerio que el Señor quiere que cumplamos, pregúntenle al hermano Martínez. Él es el director de Hogares Iglesias. Y él sabe muy bien la distribución de todos los hogares iglesias. Sabe las ubicaciones. Y él les va a recomendar a ustedes el lugar más adecuado para reunirnos una vez por semana. Cantar, compartir, pero también dar lo mejor de nosotros para aquellos que necesitan. ¿Quieren orar por los hogares iglesias ustedes? Vamos a tener esta plegaria. Vamos a inclinar nuestros rostros y conversemos con el Señor. Padre nuestro, Padre de amor, tú estableciste en tu palabra, si alguno de nuestros prójimos necesita un abrigo, que nos quitemos el nuestro para dárselo. A veces hemos olvidado la vida que tuvimos en el pasado de mucha necesidad. Al haber venido a este país, ya algunos por muchos años, tal vez nos hemos contagiado con la indiferencia. El asegurarnos a nosotros mismos que no estemos mal. El crear tal vez en nuestro pensamiento, en nuestra personalidad, un cierto egoísmo. Y nos hemos olvidado que tu preocupación debe ser la nuestra. Tú te preocupaste por los demás. No solamente para darle el mensaje de salvación a través de tu palabra, sino también para darles de comer. Tú quisiste llenar el estómago de la gente, porque tú eres un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que te preocupas por nosotros. Nos estás llamando esta mañana a tener ese espíritu, a que prediquemos tu palabra por precepto, por teoría traída en la Santa Biblia, pero también que prediquemos tu palabra en la práctica. Señor, que no nos amparemos solamente en el food bank. Que si vemos a alguien en necesidad, podamos nosotros comprarle alimento. Si es que tú nos has bendecido. Si es que tú nos has dado la oportunidad de poder tener. Que llevemos a nuestros amigos, hermanos, a la casa para comer. Y si tienen alguna otra necesidad, también ayudarles a satisfacer esa necesidad. Ese es el ministerio que debemos cumplir. Señor, tú nos tomarás cuenta cuando vengas. Ojalá que nosotros seamos aquellos colocados a tu derecha, donde nos digas: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros. Señor, bendice los hogares iglesias. Que este ministerio también sea el medio por el cual nosotros cumplamos la predicación del Evangelio a cabalidad. Bendice a los líderes de hogares iglesias. Que ellos sean los primeros en mostrar el ejemplo y la preocupación por los demás. Señor, que muy pronto esta iglesia continúe creciendo, porque estamos cumpliendo
el mandato que nos dejaste. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, pero también enseñándoles que guarden y vivan conforme a lo que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Señor. Que cada uno de nosotros nos consagremos a ti. Que quitemos de nuestro corazón el orgullo, la suficiencia propia y que vayamos en pos de ayudar a nuestros semejantes. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.